les adelanto que todos mis compañeros vienen con muchas ganas de hablar, sabiendo que va a ser una mañana de actualidad apasionante. Isabel Morillo, muy buenos días. Muy buenos días. Carlos Cube, ¿cómo estamos? Bienvenido. María Peral, bienvenida. Buenos días, estamos encendidos. Ferran Boiza, muy buenos días. Buenos días. Y acabamos de empezar, acabamos de empezar. Bueno, la noticia de la madrugada es que Donald Trump y Vladimir Putin han mantenido una conversación telefónica y después de colgar, el presidente de Estados Unidos ha dicho esto. Which war would end first? I don't know. Maybe they're on a similar timetable. I think. Que las guerras de Ucrania y de Irán podrían terminar en un plazo similar, prácticamente por las mismas fechas. Claro, esto hay que tener en cuenta que el presidente ruso le ha dicho durante su conversación que él tiene la intención de declarar un alto el fuego en Ucrania el 9 de mayo, coincidiendo con el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Y Donald Trump pues, ha respondido que más o menos sobre esas mismas fechas también podría terminar la guerra de Irán. Sandra. Sí, el presidente norteamericano ha dejado caer que el final de ambos conflictos podría discurrir de forma paralela en torno a ese 9 de mayo. Todo esto después de la conversación telefónica que ha mantenido Trump con Putin, una conversación de 1 hora y media de conversación en la que han calificado a ambos mandatarios como muy buena y en la que el líder ruso le ha ofrecido ese alto el fuego temporal en Ucrania para el próximo 9 de mayo. Putin además quiere ser intermediario en el conflicto con Irán y le ha propuesto algunas ideas para desatascar las negociaciones. Entre ellas sobre el programa nuclear iraní, que recordemos es la línea roja que pone Estados Unidos para alcanzar la paz con el régimen iraní. Rusia se ofrece a colaborar quedándose con el uranio enriquecido de Irán. Para Trump, la guerra está prácticamente en su fase final diplomática porque dice el régimen está en las últimas. Todo esto por la asfixia, dice, y el bloqueo naval en los puertos iraníes. Asegura que todo esto está siendo más efectivo que los bombardeos y que si Teherán no cede, todo puede ir a peor. Y la noticia de última hora va a afectar mucho a nuestros bolsillos. El barril de Brent ha subido un 6%, alcanza los $126. Es el precio más alto desde el año 2022. En estos 61 días de guerra hemos notado cómo los precios se han ido inflando, cómo lo viene sufriendo nuestra economía, pero no solo en el ámbito de la energía. La subida ha llegado hasta el último eslabón de la cadena. Vean. Entramos en una tienda de alimentos y compramos, por ejemplo, 1 kilo de patatas. Sería 1,42. 1,42. La cifra ha crecido un 30% en las últimas semanas. El impacto recorre toda la cadena de valor arrastrando cada una de sus fases. Lo desglosamos. Y todo empieza aquí, en el campo. Estamos en un campo de patata baby, consta de 22 hectáreas. Mira, Andrea, te enseño por aquí cómo están sembradas. ¿Dónde habéis notado más la subida? ¿En los fertilizantes, en el agua, en el gasoil? En ambas cosas. Es que el gasoil es tan asumible, un tractor que sale a labrar esta finca le tienes que echar 500 euros diarios, 300 litros de gasoil para labrar esta finca un día. Todo es bombeado por luz, por bombas de luz. Entonces el consumo se encarece también a través de la energía. Envasar los productos también ha subido. Solo el plástico lo ha hecho más de un 30% desde que empezó el conflicto. Y trasladarlos a su siguiente destino también es más caro. Yo tengo amigos que han tenido que parar o dar vacaciones a la gente porque no es sostenible trabajar así. ¿Cuánto te cuesta ahora llenar el depósito? Pues ahora me está costando en torno a 300-400 euros más caro de lo que estaba antes. Nosotros paramos a repostar. En el sector lo habitual es hacerlo en la base. Y donde nos está saliendo todo el gasoil que vamos llenando. Y en este caso esta semana solo he gastado unos 800-900 litros. Y esta vez estamos repostando a 1,48. Más IVA, entonces. Tú fíjate, por lo menos son más de 1.000 euros. El último eslabón son los grandes intermediarios donde se fijan muchos de los precios. Hasta llegar al consumidor final, todos nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Podría ayudarte en alguna cosa? Hoy los fines de semana la compra y efectivamente de cada fin de se nota, sobre todo en carne, pescado y fruta. Ojalá termine pronto, la verdad que sí por todos. Porque al final todos volvemos a la misma duda. ¿Hasta cuándo durarán estos precios? Fíjense, la subida generalizada de los precios a cuenta de la guerra de Irán es que nos está pasando factura, miren, en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes, en un desayuno, David, como el que podemos estar tomando a esta hora.
Sí, Silvia, según el INE, la inflación en este mes de abril se ha situado en un 3,2% interanual, pero si nos fijamos en el sector de la restauración, la subida es por encima incluso de esa tendencia general. Si analizamos en productos concretos respecto a hace un año, por ejemplo, el café es un 13% más caro, en el caso de los huevos un 21% y en el caso de las patatas un 16%. Las principales causas son la propia inflación, pero también el aumento de los costes de producción, en parte derivados del conflicto en Irán. Todo ello hace que los precios no dejen de subir tanto en las cartas como en las pizarras de los establecimientos, con la consecuente consecuencia en los bolsillos de los clientes. Se nota, y el problema es la incertidumbre de hasta dónde se va a llegar, porque no sabemos hasta cuándo se va a seguir manteniendo el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz, Isabel. Claro, efectivamente, yo creo que Donald Trump tiene cero credibilidad en este anuncio que ha hecho esta madrugada de que la guerra terminará más o menos Irán y Ucrania a la vez el 9 de mayo. Yo creo que eso ahora mismo no se lo puede creer nadie. Este señor está atrapado en una guerra de la que no sabe cómo salir, y mientras los precios siguen subiendo, en el momento en el que suba el combustible y suba la energía, pues hemos visto perfectamente en el reportaje cómo todas las piezas de la cadena van incrementando costes y al final llega al bolsillo del ciudadano, de cualquiera que vaya a un supermercado, a una tienda o a llenar el depósito del coche. Efectivamente, la incertidumbre yo creo que es casi tan mala como el bloqueo del estrecho de Hormuz, ¿no? Porque además las empresas se retraen, ¿no? Incluso en la obra pública, nos comentaban ayer que hay muchas empresas parando obra pública porque sube hasta el precio del alquitrán, ¿no? Es todo, no sabemos hasta qué punto está incrustado la subida de precios en hechos cotidianos de nuestra vida, vamos. Ferran, ¿cómo lo ves tú? Decía von der Leyen ayer en Estrasburgo que la factura de esta guerra es de 500 millones de euros al día para los europeos. Llevamos perdidos 27.000 millones de euros desde que empezó el conflicto. Por tanto, no es inocuo esta guerra, nos afecta directamente a la economía europea. Por eso yo creo que es importante las medidas que se están tomando desde la Unión Europea. Por una vez se está actuando rápido. Ayer se aprobó un paquete de medidas para amortiguar los efectos de la guerra en los sectores que se ven más afectados, sobre todo por la subida del carburante, con ayudas hasta el 70%, 50.000 millones a las pymes. O sea, se está actuando y yo creo que eso hay que celebrarlo. También en España se han tomado medidas. El escudo aprobado por el gobierno está haciendo que no notemos tanto la subida del carburante. La pasada Semana Santa, si tú pasabas a Francia, por ejemplo, el carburante en España era muchísimo más barato que en Francia. Por tanto, todo eso se está notando. Hay que aplaudir por una vez, que nos quejamos mucho de la Unión Europea en multitud de ocasiones. Yo creo que en este caso hay que aplaudir que ayer, por ejemplo, se toman estas medidas que efectivamente van a ayudar ante esta incertidumbre y sobre todo sin saber cuándo va a acabar el conflicto, va a ayudar a sobrellevar un poco más el aumento de los costes que provocan la subida de la energía, claro. Hablabas, Ferran, de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa hoy en la reunión del Banco Central Europeo, que debe decidir qué hace con los tipos de interés en este contexto de incertidumbre mundial por la guerra de Irán. El Euribor sigue en máximos y la pregunta es ¿qué va a suceder hoy con los tipos de interés? Todo apunta a que los tipos de interés seguirán congelados en el 2% en la reunión de hoy, con una inflación excepcionalmente alta, las negociaciones de paz en Irán estancadas, el estrecho de Hormuz cerrado, el barril de petróleo holgadamente por encima de los $100 y las principales economías europeas empeorando sus previsiones de crecimiento. Alemania las ha reducido a la mitad. Los analistas creen que el Banco Central Europeo esperará a la siguiente reunión para subir los tipos porque la alta inflación viene determinada principalmente por los precios de la energía y no quieren poner más obstáculos a una economía resiliente pero al ralentí en la eurozona. Vamos a saludar a Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Rubén, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, antes de nada te voy a pedir un comentario, un análisis sobre esa cifra que hemos conocido hace escasamente unos minutos. El barril de Brent se sitúa en máximos desde el año 2022, cuesta $126 el barril. ¿Cómo puede afectarnos esto, Rubén, en el corto plazo? Bueno, puede seguir produciéndose una subida que no se está frenando. Fíjate, hoy de media en la península el gasóleo está en €1,74.
Hemos tenido picos mucho más altos. Antes, por ejemplo, de que el gobierno adoptara la medida de recortar el IVA al 10% y el impuesto de hidrocarburos. Pero con respecto a principios de marzo, cuando empezó todo esto, ha subido 28 céntimos de media el gasóleo. 28 céntimos más, evidentemente, la subida que estaría encubierta ahora mismo por una bajada de impuestos, por lo que estamos renunciando a recaudar, ¿no?, de dinero público. Tenemos gasolineras con picos de 2,05 € hoy. O sea, hay gente que se puede encontrar ese disparate por encima de los 2 €. Pero esto puede ir a mucho más, y no solo por coyuntura internacional, digamos, no solo obligados por lo que está pasando con el petróleo, sino porque hay petroleras y gasolineras que son oportunistas, que están inflando márgenes de beneficio artificialmente para aprovechar la coyuntura para ganar mucho más dinero, y eso el gobierno no lo evita con bajadas de impuestos, todo lo contrario, lo incentiva porque lo maquilla. Hay que poner precios máximos ya. Llevamos desde el primer día pidiendo que esa tiene que ser la medida, y el gobierno se resiste a molestar a un sector que está lucrándose pues con la sangre en Irán y en el Líbano. Rubén, yo no sé si habéis calculado cuánto le puede costar de media a una familia española esta guerra, desde que ha comenzado. 61 días llevamos. Pues es muy complicado plantear una media o plantear a cuánto asciende el incremento, porque claro, lo que vemos, digamos, en el corto plazo con inmediateces, combustible sube, pero ¿cuánto están subiendo determinados productos y servicios? Porque el combustible sube, sube el transporte, que es evidentemente un pequeño porcentaje del importe total de esos precios, y cuánto están subiendo también los productos aprovechando coyuntura. Esto es la doctrina del shock, que diría Naomi Klein. La gente está preparada para asumir subidas de precios porque todo el mundo nos está contando que los precios van a tener que subir. Y claro, ¿y si suben mucho más de lo que corresponde? ¿Y si se aprovecha este momento para que la gente confundida se le cuele, como con la guerra de Ucrania, se le cuelen incrementos más altos? Eso lo tendría que estar investigando el gobierno. Nosotros estamos rastreando precios. Hemos visto ya sectores como el de los supermercados, donde Juan Ros dice que va a tener que subir los precios de los alimentos, que no les va a quedar otra. Todavía no hemos visto movimientos espectaculares al alza, pero esto puede llegar, y lo primero que tiene que hacer el gobierno es monitorizar la evolución del mercado. No el precio del supermercado, sino el precio en origen, distribución, destino, ver si alguien especula y tomar medidas intervencionistas, que España, eso de los impuestos, pues de forma directa nos puede parecer muy bien, nos han recortado algo los precios, pero la verdad es que es una auténtica alegría para el especulador, para el que se forra con estas situaciones, que simplemente le hagan ese maquillaje fiscal a su precio y se disimule el incremento. El gobierno tiene que intervenir, y lo han hecho otros países. Es que lo ha hecho México de forma contundente con la gasolina, pero aquí también lo ha hecho Grecia, Ucrania, Croacia, y no se están tomando medidas en España. Dentro de la Unión Europea somos un país clave en ese sentido, tanto que está dirigiendo Sánchez a nivel internacional la imagen de política contra las salvajadas de Trump. También debería dirigir o provocar cambios a nivel internacional en políticas de intervención de precios, enfrentándose al mercado, enfrentándose a los especuladores. Y luego tenemos el quebradero de cabeza de la vivienda, Rubén. El Euribor lo tenemos en máximos. Hay una reunión del Banco Central Europeo esta mañana en el que va a decidir los tipos de interés que afectan a las hipotecas, que afectan a los créditos al consumo. En fin, ¿qué se espera de esa reunión? ¿Y cómo puede afectarnos también ese coste extra que puede sumar los tipos de interés a nuestro consumo diario? Pues eso sí que lo vemos como una ruina inmediata. Es decir, nos aplican otro subidón del Euribor si eso ocurre. El Banco Central Europeo no se caracteriza precisamente por llevar a cabo medidas que puedan sanear la economía de las familias en coyunturas de crisis. Hace justo lo contrario, le da más, digamos, medidas que alegran a los banqueros para encarecernos hipotecas, encarecernos préstamos, subidas de tipos de interés, con lo que no se resuelve realmente el problema, pero así funciona ese Banco Central Europeo, esas son sus políticas. Y eso es un guantazo en la cara de cualquier familia, el que de repente, si el mes que viene al otro le toca revisión de la hipoteca a tipo variable, pues se pueda encontrar con una subida, otra subida más brutal en un Euribor que ya está muy inflado en los últimos tiempos, en una vivienda que se ha comprado a precio de oro, por lo tanto las hipotecas también son muy altas. Quizás es momento para rastrear en el mercado si hay un banco que nos pueda dar una mejor oferta, o que nuestro propio banco nos baje el tipo de interés, nos reduzca el diferencial sobre el Euribor, pasemos a tipo fijo que nos pueda costar menos. Podemos presionar, entre comillas, a los bancos comparando entre ellos y amenazando con irnos, con hacer portabilidad de nuestra hipoteca, pero también aquí echamos en falta políticas intervencionistas del gobierno, regulación bancaria mucho más
potente que lo que tenemos, que es una cosita de andar por casa, unas mínimas reglas del juego entre consumidor y banco en contratos de adhesión hipotecarios donde nosotros no negociamos prácticamente nada. Y por supuesto, si es que la vivienda está tan cara porque se fomenta la especulación, lo acabamos de ver en el Congreso, las derechas han tumbado un Real Decreto Ley que era lo mínimo que se despacha para proteger a la gente, para proteger a los inquilinos, subidas máximas del 2% en el alquiler, 2 años más de prórroga o 3 si son alquileres en zonas tensionadas. Eso era poca cosa y las derechas lo han tumbado. Las medidas deberían haber sido mucho más valientes, pero en cualquier caso siempre tenemos a esas derechas que quieren fomentar no el cumplimiento de la Constitución, de la que tanto hablan, sino más bien el proteger al especulador. Rubén Sánchez, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotras, un abrazo, Silvia. Un abrazo, buen día. Bueno, ya lo mencionaba Rubén, vamos a acercarnos al Congreso porque con el decreto de vivienda ya derogado, el Gobierno está buscando ahora qué hacer para intentar salvar una medida que afecta a más de 2,5 millones de personas. A partir de hoy mismo, el Ejecutivo anuncia que comenzará a negociar con los grupos con una posible salida que se ve en el horizonte. En contra 177, abstenciones 5. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley. Tras la sonada derrota, el Gobierno insiste. No voy a bajar los brazos. Bueno, nosotros no vamos a tirar la toalla, no nos resignamos. Toca bajar el suflé y mirar de nuevo a los socios, beneficios fiscales a los propietarios, la baza del Gobierno. A Sumar no le gusta la música. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo, no creo que haya que hacerlo. Pero... Y esa es la condición para que salga adelante una medida que protege a 3 millones de compatriotas. Yo creo que es perfectamente planteable. Conscientes de que tienen que hacer cesiones. Se han abierto ventanas de oportunidad. Con Junts, que asegura que si hay un nuevo decreto con sus demandas, como son las deducciones fiscales, su voto será sí. Pero los socios a la izquierda del PSOE piden que el Gobierno lo presente constantemente hasta que se cansen. Pero fuentes de vivienda lo descartan. Se presentará un nuevo decreto que tenga visos de prosperar. Y la noticia de última hora es que ese nuevo decreto con visos de prosperar podría llevar la firma de Junts porque ahora, Javier, este partido se abre a negociar y con puntos muy concretos además. Sí, con condiciones que ya son conocidas porque ellos presentaron el pasado 15 de abril una iniciativa aquí en el Congreso donde planteaban esas deducciones fiscales para los pequeños propietarios, para los inquilinos también, o por ejemplo para jubilados que tengan que vender su vivienda porque tienen que hacer frente al coste de las residencias, por ejemplo. Bueno, pues todas esas medidas es lo que exige ahora Junts que el Gobierno integre en ese decreto ley que presuponemos que va a presentar en las próximas semanas. Lo que nos dicen desde el Gobierno es que se muestran positivos a que ese decreto ley pueda salir adelante con esas nuevas medidas. Lo que no aclaran es cuándo lo van a traer. Lo que sí descartan por completo es lo que piden los socios más a la izquierda del PSOE, es decir, que ese decreto quede tal y como está, porque dicen está abocado al fracaso. ¿Hay posibilidades de encontrar una salida, Carlos? Bueno, hay posibilidades, no es fácil, porque como todo en la política de vivienda es muy complicado y poner de acuerdo a un espectro político que va desde Junts hasta Podemos es muy complicado. Pero bueno, es verdad que todo el mundo tiene costes y siempre pensamos que no pasa nada por votar en contra y todo está perfecto, pero es evidente que esto ha generado una frustración enorme en un montón de decenas de miles de personas. Hay un ambiente de que la vivienda es indiscutiblemente el primer problema para millones de ciudadanos y hay mucha presión en el Congreso para hacer algo. ¿El qué? Pues ahí está la discusión, porque lo que quiere Junts, sobre todo lo que quiere la derecha, pero especialmente Junts, son deducciones fiscales y la izquierda está en contra y está en un modelo mucho más de intervención, porque la realidad es que van pasando los meses y sobre todo en ciertas comunidades autónomas, que son la mayoría, que no aplican la ley de vivienda, no hay límites a las subidas del alquiler, que hay una decisión política por parte del PP y de Vox, sobre todo por parte del PP, que es el que gobierna, de no aplicar. En el caso de Madrid es muy evidente y el contraste entre la política de vivienda en Madrid y en Cataluña en este momento es radical. En Cataluña se está aplicando la ley de vivienda y se puede discutir los efectos, pero en Madrid no se está aplicando. Ante esa situación, España es un país muy complicado, porque esto en otros países no pasaría. España es un país muy descentralizado en el que el Congreso puede hacer una ley de vivienda que le costó 3 años negociar, que fue dificilísimo, yo lo viví bastante de cerca aquello, y han pasado 2 años y las comunidades donde gobierna el PP, pues oiga, a mí esa ley de vivienda no me afecta
Y yo reivindico, la realidad es que en muchas comunidades no hay ningún tipo de límite, y como no hay ningún tipo de límite, hay gente que está subiendo el alquiler hasta el 50%. ¿Cómo lo ves tú, María? ¿Hay posibilidades de buscar una salida a la prórroga de los alquileres? Pues mira, estaba oyéndolo y a mí me asombra que coincidiendo todo el mundo y la responsabilidad que tienen los parlamentarios en esto, coincidiendo en que es el primer problema de los ciudadanos, pasen las semanas, pasen los meses y aquí nadie encuentre una solución. Esto a lo que se abre ahora Junts no podía haberse hecho antes de que decayera el periodo de convalidación del decreto, ¿no? Yo creo que de todas maneras lo que vimos ayer en el Congreso es que la mayoría de la representación soberana no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en materia de vivienda y creo que tiene mucho que ver con algo de lo que el Gobierno abusa, que es la figura del Real Decreto Ley, que es la quiebra del debate parlamentario en su esencia. O sea, un Real Decreto Ley son lentejas, esto es lo que hay, no se puede meter una enmienda, estas son las medidas que tiene que convalidar o no, y eso, claro, llega un momento en el que los grupos parlamentarios, incluso los que han apoyado al Gobierno en otras ocasiones, dicen, mire, esto no puede ser de esta manera, ¿no? Creo que ha llegado el momento en el que dejemos los parches, las intervenciones coyunturales, ¿no? Creo que hay que ir a un debate sobre lo que tiene que ser una acción pública en materia de vivienda al margen del negocio y del comercio, ¿no? Y creo que es el momento de un gran debate parlamentario en el que se nos diga claramente si funciona o no el tope de precios, si funcionan o no las medidas intervencionistas, si eso ahuyenta o no la disponibilidad de viviendas en el mercado, porque al final no sabemos qué está pasando. O sea, yo no sé si recordáis, en las últimas elecciones generales, en la campaña se nos habló de 20.000 nuevas viviendas públicas de alquiler. ¿Dónde están? Se nos habló de 50.000 viviendas de alquiler social que salían del Sareb. ¿Dónde están? Es decir, al final estamos perdidos en lo que debería ser un debate profundo con medidas estructurales para hacer una política en materia de vivienda que nos sacara del parche. Enseguida vamos a seguir debatiendo sobre este asunto. Van a llegar al Tribunal Supremo tanto Koldo García como el exministro José Luis Ábalos para declarar. Además de lo poquito que lo escuchamos en instrucción, va a ser la primera vez que escuchemos cuál va a ser su defensa. Ayer declaró Víctor de Aldama, el comisionista, y nadie se lo preguntó. Pero él afirmó que Pedro Sánchez es la X del caso Koldo y que el Partido Socialista se financia con mordidas. Eso sí, en casi 8 horas de declaración ante el Supremo, el supuesto conseguidor de toda esta trama no aportó ni una sola prueba para sostener esta acusación. Aldama va por Sánchez desde que salió de la cárcel. Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Su autoprofecía ayer ya era secreto a voces. Hoy se va a despejar la X del caso Ábalos. Todo indica que Víctor de Aldama va a señalar de manera directa al presidente del gobierno. Dicho y hecho. En la banda organizada criminal, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. Y Koldo bien colocado. Que Koldo mandase en muchos casos más que el ministro. Entonces se entendía que por encima estaba Pedro Sánchez, hasta que vi cómo Koldo hablaba con el presidente. ¿Cómo es posible? No hay ningún solo registro de llamadas del señor Koldo al señor presidente. ¿Encuentra usted alguna explicación? Pues que solamente una, que entonces Koldo me mentía y me tomaba el pelo. Aldama sembró insinuaciones basadas en sendos me han dicho. Me han dicho que parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía. Un me han dicho para el partido y otro para Sánchez. Lo conoció en un mitin, los presentó Koldo, los fotografió. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. ¿Gracias de qué?, preguntó el fiscal, si todavía no había hecho nada de lo que luego sí hizo. Empiezan a caer licitaciones y las empresas empiezan a pagarme en efectivo.
y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. 250.000 euros en billetes lleva una vez. Yo he visto al señor Ábalos llevar señoritas en el coche oficial. Y más nombres: Begoña Gómez, María Jesús Montero, Delcy Rodríguez, todo cosas que le han dicho. De ley, lo suyo con Koldo. Yo con Koldo solo me ha faltado acostarme. Nos llegamos a pegar en la oficina. Amor, odio, dinero. Dice que hay muchos aldamas como él. Se fue a su casa. Él sí está libre. Acaba de llegar Mateo Balín. Buenos Muy buenos días. Silvia, Vamos a saludar también al magistrado Joaquín Bosch. Joaquín, buen día. Hola, buen día, Silvia. Y vamos a analizar con todo lujo de detalles la declaración de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de esta trama, durante 8 horas declarando en el Tribunal Supremo. Y lo cierto, lo sorprendente es que ¿cuántas preguntas hubo sobre el caso Mascarillas, que es el que se está juzgando? Es lo que estamos viendo no solo en la declaración de Víctor Aldama, sino en el resto de la prueba testifical, que es sobre los presunto amaño de contratos de las mascarillas. Pocas referencias, hay referencias evidentemente, pero digamos que el grueso de los hechos que estamos conociendo en fase testifical, en la prueba testifical del juicio, tienen más que ver con otros componentes de lo que es el escrito de acusación de la Fiscalía, otros presuntos indicios para ver efectivamente que las mascarillas en sí, que es por lo que estamos aquí, los famosos 53 millones de euros de contratos en mascarillas, pues muy poquitas referencias, Silvia. Le preguntaron por el caso Mascarillas, que es el que se está juzgando en el Supremo, a Víctor de Aldama, y de repente se volvió el hombre parco en palabras, con todo lo que llevaba declarando en el Tribunal Supremo. Pero vamos a desgranar la declaración de este comisionista, que lo que hizo fue tratar de implicar sin aportar pruebas al presidente del Gobierno. Y además fue contra el informe de la UCO y contra la declaración del responsable de investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que unos días atrás había dicho, oiga, aquí el jefe de la trama era Víctor de Aldama porque era el que pagaba, ¿no? Por eso esa diferencia de roles que vimos en lo que aportó el jefe de la investigación, el teniente coronel Antonio Balas, situándolo como el jefe de la trama. Él habla de que es el 4 dentro de ese escalón y situó a Sánchez en el 1, pero si te das cuenta, cuando él hace referencias no solo al presidente del Gobierno, sino a la financiación del Partido Socialista, u otras referencias relativas a la ministra o exministra, vicepresidenta María Jesús Montero, o incluso a Francina Bermengol, siempre utiliza a Koldo como la persona que le decía, que le mensajeaba, que le contaba. O sea, es curioso cómo él, cuando hay asuntos que tienen que ver, digamos, con cosas que no están dentro del objeto del juicio, siempre mencionaba a Koldo como la persona que le decía o que le contaba, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia muy definida y previamente preparada. Bueno, para aportar un poquitito de contexto, sepan ustedes que 2 días antes declaró el teniente Balas de la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil. Él acudió como testigo, obligado a decir verdad. Dijo que el jefe de la trama era Aldama. Aldama declara ayer como acusado, no tiene obligación, por tanto, de decir la verdad, y hace 2 cuestiones en su declaración. Redibuja la organización criminal dentro de esa trama. La UCO dice que el jefe era él y Aldama lo que dice es que el jefe era Pedro Sánchez, y luego también redibuja, como nos apuntabas, el papel que tenía Koldo García. Sí. Koldo García Aldama no lo pinta como si fuese el exasesor del exministro José Luis Ábalos, sino directamente como la mano derecha del presidente del Gobierno, ¿no? Efectivamente, él habla de que ese era una definición muy gráfica, dice que era como el comodín de la llamada, ¿no? Para él, ¿no? O sea, que siempre estaba a su disposición, a disposición de lo que Koldo necesitaba, porque para Víctor Aldama su relación con Koldo era la manera de influir en el ministro entonces José Luis Ábalos. Con lo cual, es verdad que eso coincide un poco con la tesis que maneja la Fiscalía Anticorrupción, la tesis acusatoria de que los 3 conformaban, digamos, una organización por la cual cada uno dentro de sus roles se beneficiaba uno del otro para conseguir, en fin, beneficios económicos o premios económicos, y ayer se centró muy mucho en hablar de esa relación de confianza absoluta con Koldo García. Un Koldo García que me imagino que en el día de hoy, en su declaración, tendrá que rebatir todas las incriminaciones que ayer hizo Aldama. Joaquín, magistrado, ¿qué destacarías tú de la declaración de este punto de Aldama ante el juez, tratando de redibujar esa organización criminal en la que la UCO le atribuye el papel de líder? Efectivamente, la posición procesal de Aldama es fundamental para poder valorar sus declaraciones. Como se acaba de comentar en la mesa, no es un testigo que esté obligado a decir la verdad, con penas de falso testimonio si falta esa verdad.
y por ello puede declarar de manera que no se incrimine a sí mismo, y si no dice la verdad, eso no va a tener ninguna consecuencia de tipo penal en su contra. Según parece, la estrategia de defensa se ha fundamentado en minimizar ese papel esencial en la cúspide, ¿no?, de la trama que le ha adjudicado la UCO, y aunque ha reconocido cosas según se ha difundido a través de algún tipo de acuerdo, al menos tácito, con la Fiscalía, ha reconocido que él participó en una trama de sobornos, y esto ya es reconocer bastante, pero al mismo tiempo en su declaración minimiza cuál es la trascendencia de su papel ahí, y de alguna manera no es una trama formada por pocas personas, sino que es una, en sus declaraciones, sin obligación de decir verdad, es una grandísima trama de Estado en la que estaría el presidente del gobierno, miembros del Partido Socialista, millones para financiar al partido. Lo que ocurre es que, como dice la jurisprudencia muy reiteradamente, las declaraciones del acusado contra otros acusados o contra otras personas tienen credibilidad únicamente si aporta elementos de prueba de cierta relevancia. En este caso, solamente aportó sus propias manifestaciones unilaterales. Aquí la diferencia clave con Aldama respecto a los otros dos acusados, que son el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, es que Aldama ha confesado. Es decir, él ha confesado que ha pagado, y que ha pagado por colocar, digamos, en este caso, sus mascarillas en una posición privilegiada, e incluso si se llevó o no se llevó una confesión. Y el hecho de haber confesado es lo que ha reducido su petición de condena a 7 años de cárcel. Claro, él llegaba ayer en una posición mucho más ventajosa que la de los otros dos acusados, en el sentido de que se enfrenta a 7 años de prisión por esa aplicación del atenuante por autoincriminación o confesión previa que ha pedido de la Fiscalía en una futurible condena, con lo cual su posición evidentemente es mucho mejor, ¿no? Es curioso también, Silvia, como por ejemplo ayer hacemos menciones a las referencias que ha habido al presidente del gobierno, al Partido Socialista, la Internacional Socialista, etcétera, pero a su corte pretoriana, que la UCO la tiene identificada en informes, no ha dicho absolutamente nada. O sea, no los ha señalado, y me refiero a los administradores de soluciones de gestión, Juan Carlos Cueto, Rogelio Pujalte, Íñigo Rotaeche. Me refiero a Javier Hidalgo, el ex CEO de Europa, al cual ha negado no solo los 500.000 euros que, según algunos testigos en el juicio, la familia Pano en concreto, dice que les entregó a Lía Koldo en comisión. Él ha negado ese hecho, lo ha defendido, y a Luis Escolano, por ejemplo, el que la UCO considera su testaferro, o a Claudio Rivas, Silvia, Claudio Rivas, que era el máximo responsable de ella, fue la operadora para la que trabajó también Aldama, digamos, en ese encargo de tratar de agilizar la tramitación de la licencia de la operadora, una operadora que se está investigando por un presunto fraude de 230 millones de euros en una casa de hidrocarburos. Luego está la foto con el presidente del gobierno, ¿no?, en el que él dice que Pedro Sánchez le dijo que gracias por todo lo que estaba haciendo, y le pregunta al fiscal, pero gracias por qué, si los hechos que se juzgan son posteriores a esa foto que usted ha sacado. Efectivamente, la foto, todos imaginábamos, porque le había dicho en fase de instrucción, que iba a hacer referencia a ella para tratar de ver la cercanía que tenía Koldo con el presidente, al cual ayer, por ejemplo, Aldama decía que tenía tanta confianza en uno del otro que le llamaba Pedro. Pero claro, las defensas sí que incidieron ahí en un asunto. Bueno, si usted nos presenta aquí que Koldo García tenía ascendente sobre el presidente del gobierno, ¿cuántas referencias hay? ¿O está el número telefónico del presidente del gobierno en los 27 teléfonos que intervino la UCO en la vivienda de Koldo García? Y la respuesta es que no hay teléfono del presidente del gobierno en sus terminales. ¿Qué dijo Víctor Aldama? Bueno, a lo mejor lo borró. Esa fue su respuesta. Y luego está el dinero que Víctor de Aldama pagaba, y además, según él, pagaba mensualmente a Koldo García y al exministro Ábalos. ¿En qué se repartía, decía él, esos 10.000 euros? ¿Cómo se los pagaba? ¿Y cómo les acabó, decía él, financiando otro tipo de asuntos, porque ya parecía que con eso no les valía? A mí me parece muy relevante eso, Silvia, porque él, por primera vez, creo yo, a lo mejor en fase de instrucción alguna referencia, pero yo creo que él apunta a que, digamos, esa bolsa de dinero que tenía para corromper, el origen lo sitúa en las constructoras que presuntamente, a través de donaciones en efectivo, financiaban al Partido Socialista. O sea, de ahí saca, digamos, esa incriminación de la financiación irregular que le atribuye al PSOE, y dice que las constructoras él hacía como intermediario, esas comisiones que se llevaba irregulares las utilizaba para corromper a Koldo García y a José Luis Ábalos. Bien, claro, en fase de instrucción ya lo vimos. Las cantidades que él en su momento se dice que se asignó a través de las constructoras eran de 70.000, 20.000, o sea,
mucha menos cantidad de la que después dice que le dio en mano a estas dos personas, a Koldo García y a José Luis Ábalos, que habla entre 3 y 4 millones, cifra las cantidades que le pudo dar en efectivo a los dos, ¿no?, para sobornarlos. ¿Qué pasa? Que claro, lo que hay que tener en cuenta es que él quita el foco del fraude del IVA de hidrocarburos, que según las investigaciones que estamos viendo en los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional de este tipo de fraude, Silvia, ellos tenían, lo que dejaban de pagar de IVA era muchísimo dinero, estamos hablando de los 230 millones de Villafuel, sin ir más lejos, y ese dinero en parte lo utilizaban para corromper o para blanquear. O sea, realmente el dinero venía de ahí. Esa es la tesis, ¿no?, de la UCO. Cual él quiere meter el foco ahora en que venía de las constructoras, directamente para pagar a José Luis Ábalos y a Koldo García, indirectamente para financiar irregularmente, según Aldama, al Partido Socialista. Pero la cuestión de toda la comparecencia de Aldama era saber si se embolsó o no se embolsó 5 millones de euros en mascarillas. Y yo no sé si eso al final quedó claro, porque entre todos los balones que echó fuera, todas las acusaciones que realizó, son pruebas, no sé si contestó a la pregunta de, oiga, ¿usted se embolsó 5,5 millones de euros con esta venta de mascarillas? ¿Qué es lo que dijo? Él dice que se embolsó una comisión millonaria y que pagó los pertinentes impuestos. Pero hace una semana la agencia tributaria, en un informe, dice que dejó de pagar 2,4 millones o dejó de pagar por esta, digamos, esta comisión. Con lo cual, hablamos de esa obligación de no decir verdad o no incriminarse dentro de una declaración en su calidad de investigado o de coimputado, pero es que la agencia tributaria ya le ha dicho, no, usted por las mascarillas, que dice que se llevó una comisión y que pagó impuestos, eso es falso. Usted presuntamente ha cometido un delito fiscal de 2,4 millones. Eso solo fue hace una semana, ese informe. Ferran, ¿cómo viste tú la declaración de Aldama? Bueno, vinculado a lo que comentaba Mateo, claro, es que fue muy explícito en todo aquello que tenía que ver con el presidente del gobierno, con la vicepresidenta Montero, sin ninguna prueba. Recordemos que llevamos esperando desde el día que salió en la cárcel, hemos visto antes el corte de voz, desde que salió en la cárcel estamos esperando las pruebas que no acaban de llegar. Pero luego en las mascarillas solo asumió una parte, que era la comisión legal, pero no en ningún momento asumió que hubiera mordidas, porque en realidad el juicio que estamos analizando hoy tiene que ver con las mascarillas, no tiene que ver con otras cosas. Pero en lo Mollar, ayer él no se pronunció. No sé si esto tiene que ver con ese supuesto pacto que hay con la Fiscalía, que la Fiscalía de hecho no reconoce que exista, pero sí, no sé si hay una cierta escenificación por parte de Víctor de Aldama de que efectivamente está colaborando con la justicia para conseguir algún tipo de rebaja en la pena posterior. Yo, viendo ayer su intervención, me parecía más eso, ¿no? Porque una cierta significación de que estoy colaborando para ver si, creo que son 9 años, pues son la mitad o lo que sea. Pero en cualquier caso, lo importante de la declaración de ayer es que este señor podía mentir. Si esa es la clave. La clave es que Víctor Aldama podía mentir. Podía decir lo que quisiera para salvar su situación procesal. Por tanto, hasta que no se aporten pruebas reales de lo que él dice afirmar, pues de lo que él afirma, pues ahí hacer valoraciones resulta muy complicado, porque además, volvemos al caso, es un caso mascarillas, pero es que en este proceso no hay ninguna referencia ni al presidente del gobierno ni a mí. No hay referencia sobre eso. La financiación del PSOE además se está investigando en la Audiencia Nacional, en otro caso, y ya veremos cómo acaba. Pero en este procedimiento no se habla de nada de eso. Y fue muy relevante, yo creo, la declaración del teniente Balas el lunes, porque él sí que no solo tiene que decir la verdad, sino que tiene la presunción de veracidad, porque es un agente de la Guardia Civil, ¿no? Él sí que puso muy claro cómo actuaba la presunta trama liderada por Víctor de Aldama, y en esa trama la cúspide era él, no era otra persona. Mira el ejemplo que te pongo cuando él trata de defender a su corte pretoriana. En el rescate de Europa, que se ha hablado mucho, él dice que fue perfectamente legal el rescate, o sea, que se cumplieron los requisitos, se rescató a Europa en plena pandemia con 475 millones, se sabe que Europa ha devuelto ese dinero con intereses y él ahí no se mete, afecta a Javier Hidalgo. El tema de las bolsas de dinero en la sede Ferraz, recordar las declaraciones de la familia Pano, él las desmiente ayer, dice que él no tiene conocimiento de que esa persona fuera a la sede Ferraz con ese dinero. ¿Por qué? Porque la familia Pano estaba adjudicando ese dinero a Claudio Rivas, su socio en Villafuel, también lo protege. O sea,
Si os dais cuenta, la estrategia está muy definida. Que no le salpique. Que no le salpique a él ni a los suyos. Pero el foco lo pongo donde da más titulares también, ¿no? Que es en el gobierno, pero siempre a través de lo que le dijo Koldo. Porque es que todas las referencias que hay el presidente del gobierno o el Partido Socialista sobre su financiación son cosas, o a María Jesús Montero, son cosas que le dijo Koldo, ¿no? Es muy curioso. Efectivamente, yo creo que Aldama, en una estrategia de defensa clara, lo que intentó ayer fue construir un relato político, además muy mediático, sin ninguna prueba sobre la mesa, sin que la instrucción de la Guardia Civil haya conseguido ninguna prueba de todo este relato, que a él le va bien porque abre muchos titulares y porque al final él viene a decir que el presidente del gobierno está implicado en una trama sin que haya ningún indicio, ninguna prueba, después de una investigación muy larga y muy concienzuda sobre esto. Yo tengo muchas dudas, vosotros que sois periodistas de tribunales tan avezados y tan preparados, o sea, ¿es normal que acudas a una sala como la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde este señor declaró ayer, a decir una cosa de este calibre y nadie le repregunte? O sea, si hay algún indicio, nadie le repregunte o nadie le diga, si usted no tiene pruebas no puede hacer esta afirmación. ¿Esto es normal? Y después, ¿cómo podían estar riéndose tanto Ábalos y Koldo en esa sala cuando lo que estaba diciendo era muy grave contra Ábalos y contra Koldo? O sea, él estaba diciendo que los mantenía con pagos y vamos, en una trama corrupta que él definió perfectamente. A estos señores yo les pagaba por tal, por cual, y estaban allí descojonados. Perdón, bueno, muertos de risa. No lo entiendo. O sea, en su estrategia de defensa de Aldama esto estará bien, pero lo que dijo ayer pone, para mi gusto, en un compromiso muy grande a estos señores que declaran hoy, ¿no? Tengo tantas preguntas. Mira, Murillo, se lo vamos a trasladar al magistrado Joaquín Bosch. Pues sí, está entonces, ahí, primero, magistrado, todas las dudas que tenemos, porque luego es que estamos asistiendo a todo el proceso, el de la Kitchen, en la que la presidenta del tribunal son el día y la noche respecto a este tema. En el caso de la Kitchen no se cuela una pregunta ni tan siquiera del propio caso, pero aquí, en el caso Mascarillas, se permite que Víctor de Aldama se explaye a su gusto en un tribunal durante 8 horas sobre un asunto que no es el que se está juzgando. ¿Esto no es extraño? Bueno, yo creo que tiene una explicación, ¿no? En el caso Kitchen se planteaban a menudo preguntas sobre hechos juzgados, resueltos, sin conexión directa con el objeto del procedimiento, que si había una trama policial delictiva que se había organizado para destruir, neutralizar o apropiarse de datos que pudieran perjudicar al Partido Popular. Entonces, todo aquello que tenía que ver con el funcionamiento de una caja B o cuestiones equivalentes, sí que es cierto que estaba fuera del objeto del procedimiento y del juicio. Sin duda, un tribunal, un presidente, pueden ser más o menos flexibles, pero es cierto que ahí se planteaban cuestiones que, en mi opinión, estaban a veces muy alejadas, ¿no? Muy alejadas de lo que realmente era, si había responsabilidad de la cúpula anterior del Ministerio del Interior y de los policías acusados. Aquí, aunque pueda parecer que Aldama se va lejos, desde su estrategia de defensa no se va tan lejos. Él intenta, desde su punto de vista, acreditar con sus manifestaciones, porque no ha aportado otros medios de prueba, pero su manifestación puede ser valorada, intenta acreditar que él no tenía tanta relevancia dentro de la trama criminal, que él admitió que formaba parte de una banda criminal, eso lo reconoció, aunque intentó minimizar su participación. Y lo que intenta es poner sobre la mesa que habría una hipotética trama del presidente del gobierno, de ministros, del partido, y eso forma parte de su estrategia de defensa. No está fuera, aunque nos pueda parecer más o menos descabellado, realmente eso no está fuera del objeto del proceso. Él intenta explicar cómo, según él, funcionaba esa trama sobre la que se le acusa. Y en todo caso, sirve un apunte, yo no minimizaría lo que ha dicho Aldama en su declaración. Aunque hay muchísimas cosas, todo lo que va más allá de Koldo y Ábalos, que está ausente de elementos probatorios, y eso, en mi opinión, es difícil que pueda tener recorrido jurídico. Lo que ha dicho sobre Ábalos y sobre Koldo, al menos muchas de las cosas, sí que son una prueba muy relevante que va a tener que ser analizada en profundidad por el tribunal.
porque sí que está corroborada por otros medios de prueba. Al menos aparentemente, por pagos, por documentos, por mensajes, por declaraciones de testigo, por los informes de la UCO, y puede ser esa declaración para Koldo y Ábalos una prueba que le pueda perjudicar, pero en estos casos el acusado puede complementar ese cuadro probatorio y eso sí que puede ser relevante. Joaquín, pero a la pregunta que tenía Isabel Morillo, ¿no?, que dice, hay un acusado que se sienta en un tribunal y dice, mire, es que el presidente del gobierno no solo está metido en el ajo, sino que es el que lidera la trama. Ese tribunal no le dice por un lado, oiga, ¿qué pruebas tiene? Vamos a escucharle con atención porque está haciendo usted una acusación muy grave. Oiga, vamos a tirar del hilo a investigarlo. O no dice, oiga, pues qué escándalo. Está acusando al presidente del gobierno, vamos a investigarlo, así es, a ver si es verdad. Es que la duda que tenemos nosotros es que dijo todo esto en sede judicial sin que a nadie se le moviese una ceja pidiendo una prueba o diciendo, oiga, vamos a investigar la acusación que está realizando este señor. El presidente del tribunal no tiene que exigirle pruebas, es la propia defensa de la dama la que tiene que aportarlas, si quiere que esté por acreditado lo que ha dicho. Y el dato relevante de que la Fiscalía y los letrados intervinientes apenas preguntaran nada a Aldama sobre esto es que no le dan apenas importancia respecto al objeto del procedimiento. Él tiene derecho a defenderse así, pero eso no es relevante. El tribunal no tiene por qué pedirle pruebas, lo que tiene que hacer es, una vez acabe el juicio, valorar esa declaración. Y entonces, cuando puede valorar que eso no puede tener ninguna trascendencia en su defensa porque únicamente están sus manifestaciones sin ningún elemento probatorio más. Pero él tiene derecho a decir lo que ha dicho y obviamente el tribunal tiene la facultad de valorarlo de la manera jurídicamente más correcta. Bueno, pues precisamente por esas declaraciones, por esas acusaciones de Víctor de Aldama sobre una supuesta financiación irregular del partido, el Partido Socialista va a pedir amparo al Tribunal Supremo. Pablo. Sí, teníamos intención de preguntarle al presidente del gobierno por este asunto porque había convocado un acto aquí en Madrid, pero finalmente nos han dicho desde la Moncloa que se anula esa visita por un cambio de última hora en agenda. Así que nos quedamos con lo que ha dicho el Partido Socialista, es que no van a quedarse de brazos cruzados, por eso van a acudir a los tribunales para pedir amparo al Tribunal Supremo, en este caso por las injurias, dicen, vertidas por Víctor de Aldama. Lo que dicen desde el Partido Socialista es que quieren frenar lo que consideran una campaña de difamación. Desde el partido aseguran que esas declaraciones que hemos escuchado no tienen ningún fundamento, no están acreditadas y que simplemente responden a una estrategia de defensa basada en eso, en injurias y en generar ruido. Además, desde el PSOE insisten en máxima colaboración desde el primer momento con la justicia, también tolerancia cero ante cualquier indicio de corrupción, pero lo que no van a aceptar desde luego son difamaciones ni campañas injuriosas en este asunto. Por eso mismo van a llevar el tema a los tribunales. En este punto el Partido Popular obvia los informes de la UCO, obvia la declaración del teniente Balas, que decía que el jefe de esa trama era Aldama, se aferra a la declaración de ayer de Aldama y carga contra Sánchez como el número uno, dice, de una organización criminal. Andrés. Sí, dicen los populares que se está desmoronando la mafia sanchista en el Supremo, confirmando que Pedro Sánchez era el capo. Cargan desde el Partido Popular contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez. No cuestionan la credibilidad de lo que dijo Aldama ayer en el Supremo, un tribunal supremo donde ha quedado escrito ya el epitafio político de Pedro Sánchez, ha dicho Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular. Y añaden los populares que tiene que dimitir el número uno, dicen, de esta organización criminal. Aseguran que está emergiendo la financiación ilegal del Partido Socialista, que está emergiendo en este juicio contra Ábalos, que recuerdan era el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va más allá y reta al presidente del gobierno. Dice que si todavía no se ha querellado contra Aldama por esas declaraciones es que Aldama no mentía. Por primera vez en el Supremo se señala al presidente del gobierno como el uno de una organización criminal. Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada. Entonces, queridos amigos, es corrupción, tráfico de influencias, prostitución pagada con dinero público. ¿Qué opináis, María, de estas declaraciones de Feijóo? Bueno, la realidad es que la declaración de Aldama tiene partes muy diferenciadas. Hay una
en la que se refiere sin ningún tipo de corroboración al presidente del gobierno o a otras autoridades, son declaraciones y manifestaciones que se entienden hechas en el ejercicio del derecho de defensa, absolutamente máximo cuando a uno le piden una pena alta de prisión, y a las que nadie, ni acusaciones, ni defensas, ni magistrados, dan ninguna trascendencia procesal. No solamente porque estén ayunas de prueba, es que tampoco son el objeto del procedimiento. Entonces no se puede indagar en una cosa que no forma parte del debate del juicio. Y por supuesto que tampoco tiene ninguna prueba, pero sobre todo es que no forma parte del debate del juicio. Otra cosa es que el señor Aldama, en interés de su defensa, quiera poner de manifiesto que él no era el supuesto cabecilla de una trama de corrupción que asume, él no trata de zafarse de eso, ¿no? Él dice, yo he formado parte, dice, de una banda criminal. Él asume eso, asume influencias en funcionarios, asume pagos que podrían constituir cohechos, asume que financió el alquiler del amante de Ábalos. Es decir, hay un montón de acusaciones, porque este juicio, en contra de lo que parece, no va solo de mascarillas, va de un montón de episodios más que no son solo mascarillas, aunque se habla mucho de mascarillas en este juicio. Y luego hay otra parte de las declaraciones de Aldama en las que se convierte, en mi opinión, en un testigo de cargo formidable, formidable. La declaración de ayer de Aldama para Ábalos y Koldo es una declaración sumamente perjudicial, pero sobre todo porque tiene unos elementos de corroboración documental y testifical que apuntalan lo que él dijo en noviembre del 24, cuando comparece ante el juez Ismael Moreno, y en aquel momento él no sabe que después van a salir documentos, se va a hallar en el móvil de Koldo notas, se van a hallar... Quiero decir, todo esto ha sido una instrucción compleja que, en contra de lo que se decía en un principio, ha formado un cuadro probatorio. Ya veremos qué dice el tribunal, que es al final y sobre las el que tiene la Feijóo, palabra. Que es por lo que te preguntaba, por el debate político que está ¿sabes provocando. ¿Sabes qué pasa? Vamos a ver, mira, todo lo que se refiere a una imputación a alguien hecha en sede judicial necesita la autorización del tribunal. Por lo tanto, en mi opinión, el señor Feijóo no tendría razón cuando dice que qué hace Sánchez, que no se está querellando ya por lo que ayer dijo el señor Aldama ante el Tribunal Supremo. No puede haber una acción judicial sin permiso del tribunal. Pero sí tiene razón el señor Feijóo en una cosa distinta, y es que Aldama ha hecho imputaciones al presidente del gobierno, a la ex vicepresidenta del gobierno, a la anterior vicepresidenta del gobierno Nadia Calviño, a la señora Begoña Gómez, a ministros varios en 27.000 platos de televisión. Y eso ha dado lugar a numerosos anuncios de estas autoridades y del propio PSOE en el sentido de que iban a demandar al señor Aldama. Uno de los últimos fue el ministro Bolaños. Todavía estamos esperando cualesquiera querellas y demandas en eso. Y ahí sí que podría haberlas metido, porque no han sido realizadas en sede judicial ni en el trance de un juicio, han sido hechas en la calle, en platos de televisión, en manifestaciones en la radio, en fin, esto ahí sí se podría haber reaccionado contra Aldama y todavía no lo han hecho. Ojo, hace muchos meses que anunciaron esas demandas y esas querellas y nadie, ni del PSOE, ni del gobierno, ni de ningún sitio, ha demandado o se ha querellado contra Aldama hasta el momento presente. Ahí sí tiene razón Feijóo. Que eso tampoco implicaría que lo que dice Aldama tiene por qué ser verdad. Sobre todo porque pero si tú anuncias una acción, hazla. Sobre todo porque Aldama tenía ayer derecho a mentir, con lo cual es muy complicado. Pero yo estoy escuchando con interés tanto al magistrado como a María dar una absoluta normalidad a lo que pasó ayer. No tiene ninguna relevancia lo que Aldama dijo, nadie le dio credibilidad y por tanto ninguna importancia. Pero es que resulta que vivimos en España, no vivimos en el Tribunal Supremo, en el ecosistema judicial del proceso. Vivimos en un país que hoy todos los informativos han abierto con esto. Todas las portadas de todos los periódicos abren con esto. El debate nacional está centrado en que este señor dijo en el Tribunal Supremo, que es el máximo organismo judicial de este país, dijo que nada menos que el presidente del gobierno es el jefe de una banda criminal. Y eso tiene una consecuencia política inmediata que el presidente del tribunal conoce,
pues un señor muy veterano, y lleva muchos años en el Supremo. No suele llegar gente que no sabe nada de política y no sabe nada del mundo, no es un juez aislado en un juzgado que no se entera, es un juez que sabe perfectamente lo que está pasando cuando Aldama está diciendo eso, y sabe el interés político y mediático que hay, sabe que va a monopolizar todo el debate político de España. Si esto es normal, si este es el procedimiento habrá que revisarlo. Porque lo que no puede... Sí, espera, perdona, me explico, María, me explico. Lo que no puede ser, vivimos en una sociedad de opinión pública, vivimos en una sociedad de debate político, vivimos en una democracia. Lo que no puede ser es que un señor, que como antes explicaba bien Mateo, está montado en 230 millones de euros de dinero negro y está intentando con una estrategia procesal, ha conseguido salir de la cárcel y ayer se fue y en fin, disfruta de su vida de millonario, que sabemos todos que tiene muchísimo dinero, va por todas partes y no pasa absolutamente nada, y va al Tribunal Supremo, acusa directamente al presidente del gobierno, nada menos que ser jefe de una banda criminal en una democracia avanzada europea, y no hay forma de sustanciar ese debate. Oiga, esto no es asunto mío. Oiga, no. ¿Cómo no va a ser asunto del tribunal cómo va a ser asunto del fiscal que le está interrogando? ¿Cómo no va a ser asunto del presidente del tribunal que está dirigiendo esa sala? No es el objeto del juicio. Pero que no es el objeto del juicio, pues dígale no es el objeto del juicio. Por lo menos María que le diga. Pero escucha, yo no soy el uno es otro. No, pero por lo menos dígale, oiga, si usted va a hacer esa denuncia que no es objeto del juicio, no la haga porque no es objeto del juicio. María, yo de tribunales sabes tú muchísimo más que yo. La jueza de la Kitchen lo tendría mucho más. La jueza claro. de la Kitchen lo ha hecho, pero de tribunales sabes tú mucho más que yo. Pero es una anomalía. Desde el punto de vista del debate, yo te lo estoy contando desde el punto de vista del debate político, desde el punto de vista del debate democrático, que el líder de la oposición esté en una campaña andaluza, donde se deciden, en fin, aquí tenemos una andaluza, se decide la vida de millones de personas y, en fin, el recorrido político de millones de personas en plena campaña andaluza. Este es el centro del debate y lo va a ser los próximos días. Y el tribunal, oiga, ha pasado aquí, pero como si hubiera pasado en un bar. A mí no me importa. Dos cosas muy rápidas. Mira, se nota que no somos periodistas de tribunales. Bueno, pero entonces el sistema habrá que darle una vuelta. No hay que dar ninguna vuelta. Mira, los jueces están en el ámbito en el que están. Mal haríamos si quisiéramos jueces pendientes del efecto político de lo que pasa en una sala de justicia. María, que no es una cosita menor. No es su ámbito. El ámbito de un juez es lo que pasa en su sala, lo que sucede con el proceso y lo que le dice la ley. No cómo se va a interpretar fuera lo que sucede ahí dentro, porque no está en su mano, ni deben tenerlo en cuenta. Es que sí está en su mano, porque hemos visto en la Kitchen cómo le paran a los... No, porque no era objeto del proceso. Eso lo ha explicado muy bien. ¿Y esto tampoco, según has dicho tú? No. Podría haber dicho esto en el objeto del proceso. Mateo, por favor, no me dejes mentir. No podía haber dicho. Si lo de la Kitchen de ayer sí era objeto del proceso y lo cortó la jueza, enseguida lo van a ver. Hemos oído manifestaciones en sede judicial, en todos los grandes procesos, en todos. Siempre hay acusaciones a escalones jerárquicos superiores que no se acaban dirimiendo por múltiples razones. Sería muy largo explicarlo. ¿Os acordáis de la X de los GAL, no? ¿Cuántas veces se ha insinuado quién era la X de los GAL con nombres y apellidos en el procedimiento de los GAL? Qué interesante es esto. En sede judicial, ¿cuántas veces se habló de la Ejecutiva Federal del PSOE con nombres y apellidos? Por ejemplo, el secretario de Finanzas, en el caso Filesa, o de Esperanza Aguirre en Púnica, y así sucesivamente. Es decir, la alusión a jerarquías por parte de acusados de presunto rango inferior en sede judicial es completamente normal y forma parte de las estrategias de defensa. El uso que se haga de eso fuera del ámbito judicial no compete a los jueces y, en mi opinión, tampoco debe competerles. Deben fijarse en lo que sucede en el proceso, en lo que dicen los implicados y en lo que manda la ley. Y se acabó. Todo esto sería maravilloso si no hubiéramos escuchado el juicio de Kitchen. Un momentito, porque qué interesante, no hace falta irse ni a los GAL ni a Filesa, porque es que luego vamos a hablar de la trama Kitchen. Bueno, a la misma estaba hablando de grandes procesos donde se ha apuntado a otros presidentes del gobierno. Sí, yo también. No ven que ayer, luego se lo vamos a contar, si hubo un inspector que llevaba la Gürtel que dijo, no, si a mí me dijeron que sacasen el nombre de Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, de los informes. Si es que vamos a ver el día y la noche en dos casos judiciales, pero igualmente estaba yo pensando, Ana López, buen día. Buen día desde Valencia, Silvia. A ver, que al final lo que hizo Aldama fue defenderse a él, ser muy parco en la acusación que le tocaba a él del caso de mascarillas y dar toda la munición del mundo a partidos políticos y medios de comunicación que hoy pasan así el trazo grueso
y surten y surten y surten de columnas de opinión diciendo el presidente del gobierno estaba detrás de todo. Sí, claro, el efecto de la declaración de ayer de Aldama tiene directamente un implicado, que es el gobierno, porque desvía de la atención esa agenda en la que el gobierno insiste, economía, economía y economía, pero ojo, que también va a tener efectos directos sobre el propio Partido Socialista. Estamos hablando de un caso que afecta al secretario de organización y también a sus militantes y votantes, porque con las declaraciones de ayer de Aldama se erosionaron dos de las grandes banderas del Partido Socialista, que es la corrupción y el tema de la igualdad, por esa instrumentalización de las mujeres en el ámbito de la prostitución. Aquí es clave la declaración de ayer, porque si bien tiene efectos directos y posiblemente electorales a corto plazo en Andalucía, que se pueden traducir en abstención o a voto a la extrema derecha, esto afecta profundamente a los dos grandes partidos, porque precisamente, aunque hoy los titulares estén con Aldama y con Pedro Sánchez o María Jesús Montero, hoy la Kitchen también se juzga, hoy también el PP tiene casos en la Diputación de Almería y hoy el PP también ha sido el único partido condenado por financiación irregular. ¿Qué quiero decir con esto? Que la frustración por la corrupción, aunque puede afectar mucho más a un votante de izquierdas o de derechas, se ha convertido en un malestar estructural desde 2015. Y quien más capitaliza este malestar no es ni PP ni es el Partido Socialista, se llama Vox, que es el que uno de sus lemas de campaña es el bipartidismo corrupto. Ferran. No, muy rápido, es que yo estoy de acuerdo con Carlos, estoy de acuerdo con María. Es que hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación de cómo explicamos los hechos. Los medios serios hoy, bueno, llevamos toda la mañana discutiendo si había pruebas o no había pruebas de las acusaciones del señor Aldama. Por tanto, hemos hecho nuestro trabajo bien. No hay pruebas. Parece que todos hemos concluido que no hay pruebas para imputar al presidente del gobierno ninguna acción en este caso. Pero es que los medios serios, la mayoría hemos titulado así. Hemos llevado el sin pruebas al enfoque principal. Que otros medios han hecho otra cosa, pues es un problema de los medios. Pero yo creo que, evidentemente, una cosa es el espacio judicial, otra son los medios de comunicación y luego hay que pedir responsabilidad a cada periodista, y luego hablaremos seguramente de unos periodistas que son irresponsables en el ejercicio del trabajo del día a día. Pues nuestra labor, que es explicar que este señor ha dicho lo que ha dicho y que no hay ninguna prueba que lo sustenta, pues los medios lo hemos hecho bien, y quien no lo haya hecho bien, pues sus lectores sacarán las conclusiones que tengan, ¿no? Acaba de llegar Víctor de Aldama a la sede del Tribunal Supremo. Esta es la imagen que nos daba en directo nuestra compañera María Álvarez, que insistía en preguntar si había pruebas o no había pruebas. Acaba de llegar Aldama, ¿no, María? Sí, a las 9:32, lo que viene siendo su hora habitual de llegada al Tribunal Supremo, también con el protocolo habitual, 2 coches paran el tráfico, lo acompaña la persona de seguridad que viene habitualmente con él, también el chofer hasta la puerta, y una vez que entran al Supremo ya vuelven a su vehículo. Le preguntábamos por su explosiva declaración de ayer. Yo misma le preguntaba, que el PSOE dice que no hay ningún tipo de prueba, lo cierto es que no aportó ninguna prueba a esa presunta financiación irregular del Partido Socialista, ese señalamiento directo al presidente del gobierno diciendo que lo sabía todo, situándolo, incluso contradiciendo a los informes de la UCO como el número 1 de esa presunta trama criminal. Le preguntábamos por eso, nada, no ha dicho absolutamente nada. Víctor de Aldama, que ojo, nos había dicho que una vez que declarase, que una vez que ya prestase declaración iba a atendernos. No ha sido el día de hoy, ya está dentro del Tribunal Supremo. Hoy le va a tocar a él escuchar, dicen las defensas de Koldo y de José Luis Ábalos, que van a refutar uno por uno todos los puntos de lo que dijo ayer Víctor de Aldama, que no aportó ninguna prueba. Por cierto, vimos tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García muy activos, negar con la cabeza, incluso reírse, gesticular muchísimo durante su declaración. Váyase usted a saber por qué en plena campaña de las elecciones andaluzas, que está a punto de comenzar esta noche, se acordó Víctor de Aldama, comisionista de esta trama, de María Jesús Montero. Sí, es verdad que, y de no solo de María Jesús Montero, de Begoña Gómez, que también tiene un caso judicial abierto y digamos un futuro procesal bastante oscuro, en manos del juez Peinado y ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.
creo que el debate es muy sano el que estamos manteniendo aquí. Hay que ver que cada presidente de tribunal puede dirigir el juicio con la mano más abierta o más cerrada. El mismo presidente del tribunal que está dirigiendo este juicio dirigió el juicio del fiscal general del Estado. En ese momento yo creo que dejó hacer bastante, pero tuvo alguna intervención con algún compañero de la profesión que quiso decirle algo y la amonestó verbalmente, intervino. Por ejemplo, recuerdo ese episodio. Y bueno, ayer es verdad que llama mucho la atención, Silvia, que cuando Aldama hizo algunos comentarios fuera de tono sobre Montero, incluso sobre una persona a la que le atribuyó una relación amorosa con Koldo García, que ya, digamos, sobrepasa la esfera íntima de esa persona, yo creo que ahí, es mi opinión, yo creo que podía haber intervenido, ¿no? Porque es verdad que ahí está la potestad propia del presidente del tribunal en decir hasta dónde quieres abrir la mano o cuándo no, ¿no? Pero de Ángel Víctor Torres, el ministro, no se acordó. De Ángel Víctor Torres no se acordó por un motivo que es muy claro. Recordar lo que tuvo que hacer todo un ministro del Gobierno de España, en este caso, para desmentir una acusación que había hecho Aldama, no sé si en un medio de comunicación o en sede judicial, no lo recuerdo ahora. Tuvo que convocar una rueda de prensa y presentar las pruebas que no le situaban en el lugar que, según Aldama, le ubicaban en Madrid, en aquel sitio, en aquel piso de alquiler de la calle Atocha. Tuvo que decir, mira, yo cuando esta persona me sitúa ahí con estas personas, yo estaba en Canarias en un acto político. Y tuvo que presentar unos billetes de avión para desmentir a Aldama, un ministro del gobierno. Ese es el asunto que estamos manejando aquí. La otra imagen judicial del día es de nuevo la de ayer, la de Manuel Morocho en la Audiencia Nacional. Fue el jefe máximo de la inspección policial a la trama Gürtel. Y esta que ven es la llegada de Manuel Morocho esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional. A partir de las 10 de la mañana va a seguir declarando después de insistir en que sí existió una operación policial sin autorización judicial para espiar a Bárcenas. Morocho señala a toda la cadena de mandos policiales. Se generó toda una problemática derivada de la no conformidad con ese visado de los informes. ¿Quién no estaba conforme con ese visado? De toda la escala de mandos. No daban credibilidad a los papeles de Bárcenas. Que estos eran unos papeles que a saber Bárcenas por qué los ha hecho, que era una ideación de Bárcenas. Y querían que eliminase de sus informes a todo responsable político del PP. De no incluir dentro del cuerpo de informe conclusiones ningún nombre de ningún cargo político, incluso una persona que salía como apoderada en cuenta tampoco se pudo incluir. Pero en fin, la cuestión clave... ¿Se refiere usted a la señora Cospedal en ese caso? También a Rajoy. Se individualizó expresamente que esa persona no saliera. El inspector relata una presión constante. Una dación de cuenta pues permanente y que me lo pedían por escrito exhaustiva. Sus superiores le acusaban de ser la bestia negra del PP y de dar titulares. Pero yo no doy titulares, yo analizo cosas con arreglo a una metodología. La investigación. Primero Javier Iglesias, un abogado vinculado al partido que defendía al extesorero Álvaro Lapuerta en la pieza de los papeles de Bárcenas. Aduciendo falta de parcialidad en la emisión y además se me vinculaba a una relación con una formación política. Y con la intención de enviarle lo más lejos posible, José Luis Olivera, ex jefe de la UDEF, le ofreció un destino en Lisboa. Que es un puesto, económicamente bien retribuido, entonces yo le dije que no. Recibí una llamada telefónica, la contestó, hola ministro, buenos días, buenas tardes, estoy ahora con él, ya te contaré luego. La colgó la llamada y me dice, ves, hasta me llama el ministro. Morocho asegura que detalló verbalmente estas presiones a los jueces que investigaban Gürtel y que presentó un escrito ante la Fiscalía. Bueno, con esta declaración se puede decir, Mateo, que lo que hace el inspector Morocho es dinamitar la principal línea de defensa tanto del exministro del Interior como de su mano derecha. Efectivamente, hasta la fecha había algunos acusados que se sientan en el banquillo de los acusados, como el comisario Olivera o incluso el ministro, que más o menos no le iba mal
el juicio. ¿Qué pasa? Que ayer Morocho, con su declaración, efectivamente, digamos, pone en tela de juicio, digamos, la defensa que hasta la fecha estaban haciendo los acusados, ¿no? De ahí el nerviosismo que estamos ya viendo en algunas de las defensas cuando Morocho hace menciones a sus clientes, ¿no? Ocurrió ayer, por ejemplo, con Fernández Díaz, cuando dice, es verdad, que él escucha una conversación entre uno de los acusados y Fernández Díaz hablando de la operación, o incluso Olivera, que fue jefe de la UDEF, pues bueno, también ofreciéndole, digamos, esos destinos dorados a Pekín, a Lisboa o a Cuántico para instruirse con el FBI varios meses, esos destinos dorados, efectivamente, con más dinero que él, digamos, rechaza para seguir investigando el caso Gürtel. Comisario Olivera, que era su superior y que además, por seguir la línea de puntos, era una de las principales uniones con el comisario Villarejo. Ayer lo que denuncia Morocho son fortísimas presiones de sus jefes dentro de su investigación, básicamente en dos vías. Uno, restar importancia a los llamados papeles de Bárcenas, que mostraban la financiación ilegal del Partido Popular, y por otro lado, que se sacase de esa investigación nombres propios, altos cargos del Partido Popular, decía Morocho, y en concreto uno de ellos que era el de Mariano Rajoy. ¿Sabes qué me llama la atención, Silvia? Ya lo hemos comentado en otros programas. El hecho de que estamos viendo un juicio a una operación Kitchen en el cual probablemente no están todos los que son y son todos los que están, en el sentido de que estamos viendo a través de la prueba testifical cómo la dimensión de la operación era mucho más mayor de la que la Fiscalía ha llevado a su escrito de acusación. Me explico. Ayer, por ejemplo, Morocho identifica hasta 7 mandos policiales, comisarios, algunos, digamos, inmersos en la UDEF, en la Unidad de Delitos Económicos, que investiga la corrupción, u otras unidades, y los identifica como las personas que le combinaron, le sugirieron que sacara de sus informes sobre la pieza separada de Gürtel relativa a la caja B del PP, digamos, anotaciones referidas a Mariano Rajoy, a María Lourdes de Cospedal o a la financiación de campañas del Partido Popular. Esto lo dijo claramente ayer. Incluso puso nombres y apellidos sobre sus comisarios, que, te reitero, no están sentados en el banquillo. Algunos incluso ya han declarado en el juicio. Incluso alguno de ellos, como Manuel Vázquez, ex jefe de la UDEF, dijo que es que Morocho se autopresionaba él mismo en su trabajo. O sea, era un hombre muy exigente que se autopresionaba. Eso fue lo que dijo para, digamos, un poco defenderse, porque intuía lo que iba a decir Morocho sobre él. El inspector Morocho acude al juicio por la trama Kitchen como testigo. El inspector Morocho está obligado a decir la verdad. Y claro, se preguntaba, ¿no?, ¿cuál era el objetivo de esta operación Kitchen? La semana pasada, en esa declaración de Mariano Rajoy en el tribunal, primero decía que esa operación no existió, luego reconoció que existió la operación, pero que era para otra cosa, que era para buscar el dinero de Bárcenas. Claro, lo que dice el inspector Morocho es que esa operación, por quien la pudiese conocer, no tenía autorización judicial. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas, y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad, totalmente. Había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Aquí el juez no había dado permiso. Esto es uno de los pilares fundamentales de la declaración de ayer de Morocho, del inspector Morocho, que sigue hoy, como les decíamos, en la Audiencia Nacional, y que dice que esa operación no solo no contaba con autorización judicial, sino que él, que era quien llevaba la investigación de la Gürtel, ni tan siquiera fue informado de que estaban haciendo pesquisas en ese sentido. Y después, una de las estrategias de las defensas es tratar de blanquear esa operación Kitchen, en el sentido de decir que fue perfectamente legal y que era para buscar el dinero y los testaferros de Luis Bárcenas, y lo que ayer dice Morocho es que esa información, en caso de ser así, ya la tenían ellos, porque Suiza les había remitido en diciembre de 2012 la comisión rogatoria famosa por la cual se identifica que Luis Bárcenas tenía una cuenta de Ginebra, de un banco de Ginebra, 24 millones de euros, que después en sucesivas comisiones rogatorias llegó hasta 48. Con lo cual, ellos esa información ya la tenían. Con lo cual, él, cuando Morocho ve por primera vez que en el sistema GATI, que es el sistema, digamos, donde se registran las operaciones policiales, aparece una operación encubierta para espiar a Luis Bárcenas, muestra su sorpresa porque él ya venía, digamos, sugiriendo que algo estaba pasando, y eso lo que hace es confirmar efectivamente que trataron de blanquear, incluir en el sistema GATI esa operación a Bárcenas, a sabiendas de que había sido una operación sin aval judicial, pero que deben de dar esa pátina de legalidad. Entonces, ayer lo que Morocho explica es que a él no le iban a engañar con eso.
más grave aún, es que a Morocho le pusieron trampas también desde la operación Kitchen. ¿En qué sentido, Mateo? Trampas en el sentido de que le combinaron a hacer seguimientos a Rosalía Iglesias. Claro, si él lo hubiera aceptado con el aval judicial, ya estarían dando carta de naturaleza a la legalidad de la operación Kitchen. ¿Te das cuenta de la jugada, Silvia? Claro. Es increíble lo que contó ayer Morocho. Hay que entrar conocer muy a fondo cómo funcionan estas operaciones para saber que a él le pusieron trampas y piedras en el camino a ver si recogía alguna, y la operación Kitchen aparecía como una operación perfectamente legal, y aquí no hubiera pasado nada. Y todo esto en medio de tremendas presiones, denunciaba Morocho ayer precisamente para que sacasen nombres de cargos del Partido Popular de esa investigación. Vamos a ver, señor, perdone. Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte. Claro, es que alguna de las interrupciones se realizó en momentos clave. En un instante lo vamos a abordar. Están viendo la imagen en directo del interior de la Audiencia Nacional. Continúa la declaración del inspector Manuel Morocho. Nosotros mismos establecíamos una autocensura, es decir, evitábamos o matizábamos o buscábamos elementos periféricos para explicar cuestiones porque sabíamos que eso iba a ser un objeto de problemas. Entonces buscábamos la mejor manera de representar lo mismo de otra forma, pero evidentemente siempre con el conocimiento y el aval del magistrado. Es decir, si él no lo avalaba, yo no lo hacía. Obviamente, por eso le estaba preguntando. Muy bien, esto, dentro de la pieza de la que conocemos, y usted también, como pieza de papeles, ¿no?, de Bárcenas, ¿conocía usted yo tengo constancia de dos, no sé si habrá más, porque están en la causa, los informes que presentó la Intervención General de la Administración del Estado? A ver, hay intervención de la Fiscalía Anticorrupción, unidad adscrita, Intervención General del Estado de adscripción por parte del magistrado. No sé a cuál se refiere. Yo no he tenido acceso a esos informes. Intervención General de la Administración del Estado. Sí, pero como le quiero decir, hay una unidad adscrita en la Fiscalía que emite informes. Continúa la comparecencia, les decía. Es que verán ustedes en los documentos, y quiero que seamos especialmente cuidadosos con eso, vamos a eliminar cualquier tipo de referencia a esos documentos que están saliendo porque se ofrecen datos personales, claves para el juicio, pero no para la opinión pública, y preservar la identidad y los datos personales de esas personas. Así que, compañeros, cuidado con esa imagen. Estaba viendo en directo la declaración del inspector Morocho, que decía una frase muy sorprendente, que la estábamos comentando aquí, Isabel, que es: no, nosotros teníamos que plantear como unas investigaciones periféricas porque ellos eran conscientes, sobre todo por la presión que estaban recibiendo, que sus jefes estaban intentando tapar todas las pruebas que había contra el Partido Popular, así que tuvieron que desarrollar una investigación paralela, ya escondidas, para poder seguir investigando. A mí me parece que la declaración del señor Morocho refleja la integridad del alto funcionariado y yo creo que de la mayoría quiero pensar, de la Policía Nacional. En toda su declaración él se rige por un trabajo minucioso, escrupuloso, de un cumplimiento íntegro de las normas, en la que él rechaza cualquier oferta absolutamente golosa, tanto económica como de promoción, diciendo: me debo a una instrucción que está capitaneada ahora mismo por un señor juez que también es un ejemplo de integridad, que fue el instructor de Gürtel Bárcenas, bueno, de muchos casos, fue Rufo el juez que mandó a la cárcel a Roca en Marbella, quiero decir, es un juez con un largo recorrido, y me debo a la instrucción que está dirigiendo este juez y no me voy a desviar ni un centímetro de lo que tengo que hacer. O sea, yo creo que esta integridad merece ser absolutamente reconocida, y en el caso de la jueza magistrada de este caso, de la señora Palacio, a mí me parece que posiblemente ella esté actuando cumpliendo estrictamente las normas. O sea, a mí me parece que esta magistrada está ajustándose exactamente a lo que tendría que estar haciendo. O sea, no soy experta en esto, pero creo que lo está haciendo con de forma muy escrupulosa, pero muy bien. Lo llamativo quizá es lo que no ha hecho el juez del Supremo, sinceramente. Pero bueno, todo mi aplauso al señor Morocho, porque contra viento y marea, contra presiones, con pruebas falsas para que él cayera,
y se equivocara, que contó ayer, se lo estaba leyendo esta mañana a Tono Calleja en el periódico, que contó que le instaron a detener a Bárcenas y a entrar en su domicilio a llevarse todos los documentos. Entonces habló con el juez y dijo: creo que nos vamos a precipitar, estas pruebas pueden ser declaradas nulas, no tenemos todavía elementos de peso para detener a este señor, y frenan la detención. O sea, es de verdad heroico. Un aplauso para el señor Morocho y para el juez instructor. Es que esto que apuntaba Isabel ahora yo creo que es importante, no sé si lo hemos comentado antes, yo creo que no, y es que lo de la detención, instar a la detención a Bárcenas al juez Ruz, tenía un objetivo que era conseguir la nulidad de las pruebas de la instrucción, y eso, o sea que había una estructura que funcionaba para intentar anular el caso en su totalidad, ¿no? Que al final esas pruebas fueran anuladas y por tanto el caso quedara en nada. Eso es especialmente relevante, es una de las cosas que más me llamó a la atención a mí ayer del juicio, porque otras las conocíamos o las intuíamos, o incluso las vivimos en algún caso. Yo creo que fue demoledora la declaración de Manuel Morocho ayer, porque las comparaciones yo creo que siempre son odiosas, pero en este caso no estamos hablando de un acusado como Aldama, que tiene el derecho a defenderse mintiendo, haciendo lo que quiere. Claro. Este señor es un funcionario público, tiene presunción de veracidad, por tanto, o sea, era el responsable del caso, lo ha vivido. Y como testigo, que no puede mentir. Va como testigo, tiene que decir absolutamente verdad. Yo creo que es especialmente importante por eso, y sobre todo es que yo creo que deja herida de muerte, Mateo sabe más y está siguiendo los juicios que nosotros, deja herida de muerte la estrategia de defensa de el exministro del Interior y su número 2 en la Secretaría de Estado, ¿no? Hoy también testimonios clave, porque recuerden que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, dijo que le ofrecieron $500.000 euros por modificar sus papeles para generar incertidumbre. Tengo una reunión en su despacho en la que me propone, en presencia de otra persona, el que ya se habían publicado por El País los papeles, el que modifique los papeles para que una vez hecha esa modificación, dar a la prensa esos papeles y crear la incertidumbre de cuáles de los papeles son falsos o ciertos, y se ofrece a pagarme 500.000 euros. Bueno, pues hoy además de la declaración del inspector Morocho está citado de nuevo Javier Iglesias, que es el abogado vinculado al Partido Popular, que no quiso declarar la semana pasada acogiéndose al derecho al secreto profesional y que va a ser clave vinculado con ese testimonio, Irma, de Luis Bárcenas. Sí, eso es. En la sesión en la que estaba citado la pasada semana se acogió al secreto profesional, dice, para no declarar, aunque la abogada de Bárcenas, por ejemplo, dijo que no tenía ningún secreto profesional respecto a su cliente, que no había sido abogado suyo, pero él insistió en que todo lo que había conocido por conversaciones con acusados y demás estaba amparado por el secreto profesional, y dijo también que tenía un informe del Colegio de Abogados de Madrid. Se suspendió esa declaración porque la presidenta Teresa Palacios, a la que por cierto no gustaron nada las formas de Javier Iglesias, y así se lo hizo saber, dijo que esa declaración se iba a parar para valorar si podía o no declarar. En este sentido, la abogada de la familia Bárcenas ha presentado un escrito en el que pues recuerda que Javier Iglesias sí declaró en una pieza separada que se abrió por presuntas coacciones a Gómez de Liaño, que estaba vinculada con Kitchen, y que declaró solo a preguntas del Ministerio Fiscal y de ella, que ejercía en ese momento también la acusación. De momento el tribunal no se ha pronunciado y es previsible que lo haga en sala antes de que empiece a declarar Javier Iglesias. Pintor. Nada, deseando escuchar a Javier Iglesias, y como además va de testigo no puede mentir, y yo creo que puede ser interesante lo que diga que no quería decir. Solo una cosa, estamos todo el rato con toda la razón del mundo, y lo decía Isabel y lo comentabais todos, el tema del inspector Morocho, ¿no?, como un tipo íntegro, y yo insisto en lo de valiente, porque al final el precio que este hombre ha pagado, y espérate, es muy alto y muy caro. Pero es desazonador, o sea, es descorazonador ver que tanto esfuerzo, tanta valentía y tanto coraje no ha servido para que se sienten en el banquillo el expresidente y las dos ministras que parece, según las declaraciones que hemos escuchado, que podían estar implicadas en la trama Kitchen.
Kitchen. Y eso creo que es quizá la peor lección que se puede dar después de escuchar y después de saber la trayectoria y todo lo que se ha jugado el inspector Morocho. Y es que quería preguntarle a Joaquín, al magistrado, por cómo la presidenta del tribunal corta a Morocho cuando se refiere a la Gürtel. La Gürtel decía que es un asunto ya juzgado, no se puede volver a juzgar. Ya, pero es que la trama Kitchen fue una trama montada para tapar la trama Gürtel. Entonces, asegurar esa conexión mostraría mucho más claramente cómo funcionaba la trama Kitchen, que vino, insisto, para ocultar la trama Gürtel, la financiación ilegal del PP. Efectivamente, Silvia, no se puede entender la operación Kitchen sin el caso Gürtel, porque es sabido a partir de las resoluciones judiciales que los indicios van en esa línea, que la trama policial presuntamente se organiza para destruir, conseguir pruebas que pudiera tener el tesorero del partido, Luis Bárcenas. Lo que ocurre es que no todas las preguntas ni todas las diligencias de lo que ocurrió en el caso Gürtel tienen conexión directa. Por eso, precisamente, es muy importante la declaración del inspector Morocho, porque además su objetividad no hay ningún motivo de duda, es plenamente imparcial, no tiene ningún interés en el resultado del litigio. Además, es una prueba muy importante junto a la de otros mandos policiales, porque nos indican que en principio no había autorización judicial para ninguna actividad de la operación Kitchen, pero es que además tampoco se puso en conocimiento después de la autoridad judicial ningún tipo de resultado. Por eso precisamente puede declarar como testigo el inspector Morocho, porque aunque él investigó el caso Gürtel en profundidad, hay presiones, hay actuaciones, hay incidencias que surgieron que pueden dar verosimilitud a todo el operativo policial que se organizó en el caso Kitchen. En cambio, hay otras cuestiones que él investigó que no están necesariamente conectadas. A partir de ahí, efectivamente, puede ser muy complejo esa labor de delimitar qué está conectado y qué no está conectado. En mi opinión, como juez, en general es preferible mantener cierta flexibilidad, ¿no?, a la hora de interrumpir o de impedir preguntas. Pero es cierto que en algunos supuestos hay preguntas, hay cuestiones que sí, que de manera clara estarían fuera del objeto del caso Kitchen. En otras, en mi opinión, se podía mantener cierta flexibilidad. Quédate con nosotros, Joaquín, porque vamos a incorporar otro tema y quiero conocer también tu opinión. Es una de las imágenes de las últimas horas, Begoña Gómez, que anuncia que denuncia al agitador ultra, a Vito Quiles, por agresión y por acoso. Atención a estas imágenes. ¿Usted utiliza una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales? ¿Se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente, señora Gómez, para hacer negocios? Este es el vídeo que Vito Quiles ha difundido del exterior de una cafetería, pero según fuentes cercanas a Begoña Gómez, la agresión se habría producido dentro, justo cuando el agitador ha impedido salir a la esposa del presidente del gobierno. La Guardia Civil se ha presentado allí, en el lugar de los hechos, en la cafetería, para poder recoger información. Y aquí viene la pregunta, Joaquín. ¿Se podría considerar una agresión o cómo contempla la legislación la agresión como una intención de evitar que alguien pueda salir de un lugar cerrado? La verdad es que desconozco por completo qué es lo que pudo pasar en el interior del local. He leído hace poco que Begoña Gómez iba a interponer una denuncia. A partir de esa descripción de hechos se podría ver el encaje en alguna conducta delictiva o no. Obviamente, si hubo un empujón, hubo algún tipo de golpe, podríamos hablar de maltrato de obra, de lesiones, si por la violencia o por alguna situación de forzar que se impidiera la salida de Begoña Gómez, hipotéticamente se podía encajar en un delito de coacciones, al menos un delito leve, pero hay que ver la denuncia y ver qué es lo que ocurrió dentro. Yo realmente lo único que he visto son estas imágenes que son del exterior, pero hipotéticamente, en función de lo que ocurriera dentro de la cafetería, podrían haberse producido delitos, pero hay que ver los hechos denunciados para ver si encajan o no encajan. Gracias, Joaquín. Buen día. Gracias, un abrazo, Silvia. Conexión Flash con nuestros mañaneros. Adela, Javier, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para seguir ese hilo, Silvia, ¿qué pasaría en este país si esto le pasa a la mujer de Feijóo? ¿Qué ocurriría en este país
si ponemos una cámara a seguir en el café con sus amigas a la mujer de Abascal? Se estaría viniendo abajo España hoy. ¿Qué pasaría si esto se generaliza? Bueno, pues hoy vamos a leer esto, porque se está asumiendo como parte del paisaje. Por cierto, ¿dónde están las asociaciones de prensa? ¿Dónde están esos comunicados tan veloces con la crítica que parecen tuertos de un ojo? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando y qué nos está pasando? Hoy vamos a leer esto porque hay quien está queriendo asumir que esto es una fotografía más, un incidente más. La tendencia sigue y se está pagando. Y hoy vamos a seguir el rastro del dinero. Silvia. Y hoy con nosotros está Inés López, la hermana de Esther López, que va a conceder su primera entrevista, lo va a hacer aquí, en Mañaneo, este 60, desde que la Guardia Civil registrara ese sótano de su presunto asesino, de Esther López. Hoy la causa vuelve a los juzgados, están a la espera de la fecha de juicio, muy pendientes. Y fijaros en esta imagen, algo tan bonito, tan bucólico como abrazar un ciervo, ha hecho enfermar gravemente a Cristina. Casi 2 años han tardado en encontrar el diagnóstico, ha pasado por hospitales literalmente de medio mundo y ahora se está recuperando en una clínica de Alemania con un tratamiento que está arruinando a la familia. Enseguida os lo contamos todo. En un rato vamos a seguir con el asunto de la agresión que denuncia la esposa del presidente del Gobierno. El Ejecutivo condena esta agresión, pide al Partido Popular que lo haga también, que lo condene, Pablo. Sí, el Gobierno es contundente frente a estos hechos. Muestran también el respaldo a la mujer del presidente del Gobierno, a Begoña Gómez, en esa acción judicial que ha emprendido por lo que considera una agresión recibida de parte de Vito Quiles. Y son varios los ministros socialistas que se han pronunciado en redes sociales. Han dicho que estos episodios de hostigamiento y de acoso son completamente inaceptables, no tienen cabida, dicen, en la democracia y además, como decías, señalan al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le piden que se pronuncie de forma clara, de forma pública y condene estos hechos. Andrés, ¿qué es lo que dice el Partido Popular que usó a este agitador ultra, a Vito Quiles, para cerrar el mitin, la campaña electoral en Zaragoza de Jorge Azcón? Bueno, lo último que tenemos, Silvia, es un tuit de Esther Muñoz, de la portavoz del PP en el Congreso. Pregunta si se viene carta o periodo vocacional previa rueda de prensa compungido del presidente del Gobierno, haciendo mención a la suspensión del evento, de la participación que tenía Pedro Sánchez en un evento esta mañana. Es lo que tenemos por ahora de Esther Muñoz, porque al menos de forma explícita de la Directiva Nacional del Partido Popular todavía no han hablado, al menos de forma pública, sobre este hecho. Y como bien recuerda Silvia, Vito Quiles fue una de las personas que participó en el cierre de campaña del Partido Popular en Aragón. Venga, un par de opiniones, bueno, Yolanda, desde Pintor. luego este tipo de periodismo, llámale X, desde luego me parece... periodismo. No, no le llames periodismo. Periodismo no. Desde luego a mí no me gusta absolutamente nada. Yo, o sea, es cierto que con estas imágenes, que por cierto creo que están manipuladas, que falta un trozo, nuestros expertos en el periódico lo estuvieron mirando ayer, dice ahí nos falta un trozo del vídeo, no sabemos qué más pasó. O sea, ¿con ese se puede considerar acoso denunciable? Pues no lo sé, pero vamos, desde luego yo creo que todo el mundo tiene derecho a ir tranquilamente por donde sea, y los periodistas tenemos derecho a preguntar, sí, pero con todo el respeto. Y ya, pero este señor no es periodista, es que es importante este señor dejarlo es un infiltrado claro. que un agitador nos hace quedar mal a todos los sinvergüenza. periodistas. Es verdad que en otras épocas hubo un tipo de periodismo parecido. Yo recuerdo pues a Esperanza Aguirre, otra creo que era Caiga quien caiga o algo por así. Favor, que tal, no es pero comparable. no es lo mismo, efectivamente era algo. O sea, imagino que la señora Aguirre mucha gracia tampoco le haría, pero no es este tipo de periodismo tampoco. Yo creo que sinceramente... Pues mira, dio la cara muchas veces. Perdón, por centrar el debate, que esto no es periodismo, claro, que esto es acoso. Hombre, por favor, Vamos a ver si los que han callado hasta ahora dicen algo, que tampoco es la primera vez que lo hace este señor. Si lo sorprendente es que esté en mítines de un partido político, pero este señor ya lo ha hecho a más gente. Señor, por decir algo. Pintor. Bueno, es un agitador impresentable, es un sinvergüenza. No entendemos cómo el Partido Popular ha querido vincularse con este señor, que incluso parece que se está beneficiando económicamente también de acuerdos con el Partido Popular. Esto es de una gravedad increíble. Y con respecto a lo que ha pasado con Begoña Gómez como mujer del presidente del Gobierno, me parece incluso un tema que no puede, que ojalá la justicia de una vez por todas actúe contra este tipo de personajes, porque si esto se lo llegan a hacer a la mujer de los expresidentes de Aznar o de Rajoy,
O sea, es lo que hubiéramos tenido que soportar, que aguantar y que ver, y la rapidez con la que hubiera habido un juicio y la rapidez que tal. Y hay que decir una cosa, no es la primera vez que este señor acosa a muchísima gente, Silvia Echaurrondo lo sabe bien, yendo por la calle, por cierto, y ha sido él el que se ha atrevido a llevar a los tribunales a gente a la que acosa. O sea, que cuidado, y ha habido juicios rápidos contra esas comunicadoras y periodistas, y todavía estamos esperando que en muchos casos este señor dé la cara en denuncias que ha habido contra él. Ojalá de verdad, en este caso, si Begoña Gómez presenta como dice la denuncia, podamos ver que esto va para adelante. No es un periodista, es un acosador. Efectivamente. Empecemos a llamar a la gente por su nombre, por lo que pueda pasar. María Álvarez nos pide paso. Adelante, María. Sí, ha comenzado ya la declaración de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, primero en el Partido Socialista y después en el Ministerio, y está relatando en sus primeras preguntas, en sus primeras respuestas al fiscal anticorrupción, cómo conoció a José Luis Ábalos, cómo empezó a trabajar para él. Lo define como una persona muy trabajadora, cómo pasó de ser su jefe, su conductor a su asesor. Y ojo, porque acaba de decir ya acaba de rebatir una de las primeras contradicciones que, según Koldo García, habría incurrido ayer en la declaración Víctor de Aldama. Dice que fue Víctor de Aldama el que le presentó a Jessica Rodríguez a Koldo. Recordamos que ayer Aldama dijo que no conoció nunca a Jessica. Escuchamos cómo conoció a Ábalos. En un instante más detalles, pero antes no se pueden perder el estreno de Radio Televisión Española Hoy, una nueva manera de entender el contexto en el que vivimos. Se trata del videopodcast La Semana. Pepa Bueno va a estar al frente de este formato informativo que van a poder disfrutar aquí en RTV Play, en RN Audio, en YouTube y también en Spotify. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, Web Tienda Online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas Tienda Novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688 776 781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.